Mm. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último tema de nuestra materia de Administración de Recursos Humanos uno. Con esto cerramos nuestro programa de estudios, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo que les haya aportado más conocimientos y una perspectiva un poquito más amplia acerca de lo que es la administración de recursos humanos. Y por lo tanto, bueno, pues y en algún momento la vida, el trabajo, el destino les toca que estén en esa área, bueno, pues sepan perfectamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, y también, bueno, pues de alguna otra manera que no les tome por sorpresa las actividades que podrían desempeñar. Hemos de decir que pues de empresa a empresa sí se aplican las mismas funciones, por supuesto, pero pues tienen que estar enfocadas pues, al tipo de personal que las empresas tienen, a los perfiles que han construido y pues a las dinámicas de la cultura laboral y e incluso, bueno, pues los géneros que se contratan, ¿no? Todo esto, bueno, tiene que ver con el sistema de recursos humanos y de alguna u otra manera, bueno, la idea es que ustedes tengan en cuenta que las técnicas, los métodos y los procedimientos que aquí se enumeraron, bueno, pues se tienen que ajustar a la realidad que ustedes van a presenciar. En caso de que ya todo esté hecho, bueno, pues ya nada más hacer los ajustes correspondientes a las actividades que no se hayan revisado durante un largo periodo para poderlas hacer mejor, para poderlas estructurar de una manera correcta. Y esto nos ayude muchísimo a que el Departamento de Recursos Humanos, por lo menos en su empresa, funcione correctamente, ¿no? Que finalmente es la intención, ¿no? Así como si algún día les toca el Departamento de Mercadotecnia, así como si algún día les toca el área de compras, así como si espero algún día les toque un departamento de creatividad e innovación, ustedes sepan más o menos de qué funciona. Y bueno, dejando esta pequeña introducción, vamos a empezar ya propiamente el tema, y este es el tema número 5. Este no está dividido en partes porque ya es nuestra última sesión. Y en ese sentido vamos a hablar bueno, de las funciones o continuar hablando de las funciones del departamento. Y nosotros establecemos en un marco general desde otra perspectiva teórica, que la función y gestión de los recursos humanos tiene tres grandes bloques. Primero que nada, planificar los recursos humanos. Y cuando hablamos de planificar, hablamos de, número uno, el crecimiento de la empresa y el crecimiento de los puestos de trabajo, que eso sería lo ideal. En un escenario no tan favorable, tendríamos la contracción de la empresa y qué puestos por necesidades estructurales se tendrían que retirar como punto central. Y en un tercer lugar vendría qué hacemos con esas personas que ya tienen 1 o 2 años en la empresa, qué les vamos a ofrecer, qué les vamos a dar para que su motivación, su creatividad, su esfuerzo sea el mismo pasados 2 o 3 años, ¿no? Donde a lo mejor por situaciones estructurales o por situaciones de competencia, porque eso también se puede dar, pues no están obteniendo un mejor puesto. Entonces, en ese sentido, se tiene que trabajar la planificación de los recursos humanos, ¿no? Desde el punto de vista de esos tres factores. Y luego, ya desde la planificación funcional, recuerden que tendríamos que hacer una revisión de los perfiles de los puestos, ajustarlas a la nueva realidad, ¿no? Alguna vez en épocas dinosauricas, me tocó ver algún perfil de secretaria, ¿no? Cuando ya el concepto de secretaria, ya había estado sepultado, ¿no? Ahora, o en ese tiempo se le llamaba asistente y no se le llamaba, ya no se le podía llamar secretaria porque ya no utilizábamos
el concepto de la máquina de escribir. Entonces, a lo mejor las funciones seguían siendo las mismas, pero la denominación tendría que cambiar, ¿no? Y ahora, en lugar de saber usar máquina de escribir y saber de taquigrafía y obviamente de mecanografía, pues ahora tendría que ser dominio de programas de informáticos, ¿no? Porque así se le llamaba en los tiempos primarios de la incorporación de las computadoras sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el ajuste era mínimo de nombre, sí se tenía que realizar, ¿no? Sí se tenía que modificar y por lo tanto, bueno, pues el perfil tendría que cambiar. Y eso es parte de la planificación de los recursos humanos. Para el año que viene, que ya estamos muy cerquita, estamos en octubre, prácticamente 2 meses y una semana o 2 semanas, vamos a iniciar nuevo año y con ello como ustedes bien saben, va a haber un ajuste a los salarios eh, por cuestiones de cambio de año y esto implica pues una planificación para poder cubrir los salarios de los trabajadores. También como parte de las reformas que se hacen a la parte de los impuestos, pues también tendremos que estar listos para ver cuáles van a ser las nuevas tablas y hay que hacer muchas cosas para poder emprender o para poder hacerle frente al nuevo año, ¿no? Tan simple como eso. Entonces, la planificación es un trabajo bastante extenso que se debe realizar. También se tiene que evaluar lo que es la capacitación, ¿no? ¿Qué cursos y en qué periodo se van a estar dando, perdón, y luego viene también lo que es en el caso de generar utilidades en mayo, perdón, en el caso de generar utilidades de fin de año, pues ya vendría la parte de utilidades del siguiente año, ¿no? Y todo tiene un proceso y todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser en la empresa, ¿no? También aquellos trabajadores que van a cumplir cierto número de años muy representativos, como serían los 5, los 10, los 15, tendría que haber una celebración pues, o un reconocimiento a su esfuerzo, ¿no? Entonces, todos estos detalles se tienen que planificar, algunos con muchísimo tiempo de anticipación, otros un poquito menos, pero al final la planificación de los recursos humanos siempre está presente. En nuestro segundo perdón, hablaríamos de las políticas de selección de personal, que estas si cambia el perfil, tienen que cambiar las políticas, ¿no? Forzosamente. Y, por ejemplo, en los últimos 5 años hemos tenido una reestructura, una modificación, una ampliación, una nueva visión de la selección del personal, porque hoy tenemos una diversidad mucho más amplia de la que teníamos hace 10, 12 años, 15, ¿no? Y hoy debemos ser muy cuidadosos con los derechos humanos, y hoy debemos ser muy cuidadosos con la posibilidad de no infringir leyes que hoy están muy vigentes, ¿no? Y eso tiene que ver con las políticas de selección de personal, ¿no? Entonces, sí, los tiempos cambian y por ese efecto, las políticas de la selección de personal tienen que cambiar, ¿no? Y tienen que modificarse y tienen que ir rotando, ¿no? Algunas serán eternas, ¿no? Pero otras se tendrán que modificar de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo en ese momento la sociedad, ¿no? Como es el caso nuestro, ¿no? Que la verdad es que sí hemos ido cambiando a pasos agigantados en cuestiones de el respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad. No sabría yo cuál palabra utilizar, ¿no? Porque no es la diversidad de percibirse, ¿no? Y bajo esas perspectivas, las políticas de selección deben de cambiar. Luego tendríamos las políticas de formación y desarrollo que tienen que ver con, en primer lugar, los puestos más bajos, cómo les vamos a hacer para reconocer su trabajo dentro de la empresa, que normalmente aquí es con salario, pero luego viene un grupo un poquito más complejo, que serían lo que son los auxiliares administrativos, lo que son los supervisores de área, que forzosamente tienen que aspirar a un puesto mayor
y en ocasiones pues esos puestos no están disponibles, ¿no? Entonces ahí nos vamos a enfrentar a cierto nivel de frustración porque pues yo estoy haciendo bien mi trabajo porque yo me estoy entregando para la empresa, pero no están viendo que yo soy mejor que el supervisor que está arriba de mí, ¿no? Y eso va a generar, puede generar un clima organizacional no satisfactorio y por lo tanto, bueno, pues que la productividad general baja. Entonces ahí tenemos que buscar la manera de, bueno, darles un mejor salario, darles mejores prestaciones, cuando me refiero a mejores prestaciones, no me refiero a las que son de ley, porque esas se tienen que dar por fuerzas, ¿no? Me refiero a prestaciones que son, que no están dentro de la ley, pero que sí le permiten al trabajador, pues, tomarlas, ¿no? Algunas empresas tienen esta prestación de ve a estudiar una carrera y tú la mitad, yo la mitad, ¿no? O sea, la maestría, el inglés, cositas de este tipo, ¿no? Que son muy necesarias para el trabajador. Igual y termina la carrera y se va, pero bueno, pues a lo mejor nuestro gerente lo está haciendo muy bien y no podemos moverlo, ¿no? Y en el caso que no lo esté haciendo bien, bueno, pues seguramente ahí habrá una vacante lista. Y luego viene un grupo aún más pequeño, pero más complejo, que es de los gerentes, ¿no? Y los gerentes van a querer más, ¿no? Van a querer subdirecciones, direcciones, coordinaciones y un montón de cosas, ¿no? Ya a partir del tamaño de la empresa, bueno, pues las políticas de formación y desarrollo pues, también los tienen que considerar y de alguna otra manera los tienen que seguir motivando, ¿no? Para que su esfuerzo sea, pues, acorde a las necesidades de la empresa. En muchas ocasiones nosotros, desde los planos externos o planos inferiores jerárquicos, pues como que de repente no vemos que el gerente haga como mucho trabajo, ¿no? Pero la realidad es que su trabajo se enfoca en puntos muy, muy específicos y en resultados programados, ¿no? Y eso implica mucho, mucho trabajo, aunque nosotros no lo veamos. Por lo tanto, pues sí, necesitamos seguir desarrollando su capacidad tanto intelectual como su capacidad laboral, como su capacidad de gestión, como su capacidad de manejo de grupo, como su capacidad de gestionar crisis, como su capacidad de ser creativo. Y porque si no lo hacemos, vamos a caer en lo que todas las empresas antiguas caen, ¿no? Que es un estado donde pues las cosas están bien, pero no van a pasar a ser mejores. Y eso, la verdad es que no sería lo ideal por parte de las empresas. Y bueno, pues esos serían los tres grandes bloques sobre de los cuales se deberían de trabajar en prácticamente todas las empresas, no importando su tamaño. Y dentro de las funciones de los recursos humanos, ya para un ampliamiento de lo que cada política debería tener como funciones, estaríamos hablando de 5 grandes bloques también. Y dentro de esas funciones tenemos lo que serían las actividades, que las actividades no las vamos a tocar, pero así sería el recorrido procedimental de esta área, ¿no? Y dentro de la primera función que nosotros podríamos destacar es la política de gestión del rendimiento. No hay cosa que le preocupe más a la Administración de Recursos Humanos y a la empresa que el rendimiento que tenemos todos los días en la empresa. Desde que llegamos, desde que salimos a comer y desde que nos vamos. Ojo, aquí sí hay una modificación, sí hay un cambio respecto de las formas en que las nuevas generaciones ven la actividad laboral. Sí lo están viendo. Y de repente hay un grupo muy grande de trabajadores que quieren entrar a las 8 y salir a las, ¿no? Y que en ese periodo haya mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho profesionalismo, pero que a las 5 se corte su actividad de trabajo. Eso implica una problemática, porque hay empresas que trabajan en esta idea de hasta que se termine el trabajo nos vamos, ¿no? Y hoy las nuevas generaciones no lo quieren. Y hay otro grupo de trabajadores que son los que apenas vienen en proceso, los que van a entrar en la edad de los 18, los 20, los 23, 24 años, que ya no apuestan por el crecimiento de su puesto.
ya no apuestan por el crecimiento de su persona en la empresa. Ya lo que quieren es que el salario sea competitivo, quieren mantenerse en el mismo puesto durante largos periodos de tiempo y que el trabajo sea rutinario, siempre y cuando su hora de entrada y su hora de salida no cambie. ¿Por qué? Porque esta nueva generación de trabajadores busca eh, cosas que nosotros pues, a lo mejor no podemos entender, pero buscan disfrutar la vida, ¿no? O sea, sí trabajamos mucho y realmente vivíamos poco, ¿no? Esa es la realidad. Y ahora ellos quieren trabajar, pero quieren vivir mucho y quieren después de su horario de las 5 de la tarde, pues hacer otras actividades que tienen que ver con su goce personal. Entonces ahí sí vamos a tener políticas de gestión de rendimiento que con el tiempo forzosamente van a tener que cambiar y forzosamente se van a tener que reestructurar, porque va a llegar un punto en que estas nuevas generaciones sean las que dominen y van a estar solicitando exactamente lo mismo. A las 5 de la tarde yo me voy, yo no quiero una promoción, yo no quiero más responsabilidad, yo solamente quiero hacer mi trabajo y que me dejen en paz, ¿no? Y eso realmente afecta los rendimientos de la empresa. Otra política que también se va a modificar o que también estaría en proceso de modificación eh, como parte de las nuevas generaciones es las políticas del pago, ¿no? Las retributivas. Hoy sí vemos a las nuevas generaciones que están apostando por salarios más competitivos y por menos actividades, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, eso tiene que ver tiene que tener un impacto fuerte en cuánto les pagamos a nuestros trabajadores y qué esperamos a partir del pago. Por lo tanto, ahí nosotros tendríamos que modificar las funciones de pago o de retribución por su trabajo, lo que implica un muy buen estudio de las nuevas conductas de los trabajadores y eso implica que de alguna otra manera, y aquí viene el fenómeno, ¿no? Que puede ser discutible, donde la empresa se va a tener que ajustar a las nuevas conductas de los trabajadores y no como sucedía en la antigüedad, ¿no? De hecho, es un principio de los recursos humanos, ¿no? Que el hombre se adapta a la empresa y no la empresa se adapta al hombre, ¿no? Y en este sentido, por eso les decía que es un poquito controversial, porque a mi parecer va a suceder lo contrario. ¿No? Lo contrario a lo que establecía la Administración de Recursos Humanos. En tercero, viene la gestión de talento. Eh, para las grandes ciudades hay un exceso de talento en relación al número de empresas que existen. ¿No? Hay mucho talento, mucha gente muy preparada, mucha gente con buenas formas para trabajar. Y cuando me refiero a buenas formas es que tiene conocimiento de inglés, tiene conocimiento de paquetería, tiene muy buen manejo de redes sociales, tiene una excelente dinámica respecto a los procesos de tiempo, ¿no? Y entonces aquí, la educación, por lo menos en la ciudad, en las grandes ciudades, este, se ha diversificado, ¿no? Y tenemos mucha gente estudiando maestrías, tenemos mucha gente estudiando especialidades, tenemos mucha gente estudiando el inglés, o sea, sí vemos que en el plano profesional las personas se han querido preparar mejor y eso pues genera en México, sobre todo en la CDMX, genera un exceso de talento y a veces vemos gente muy talentosa que no consigue trabajo, ¿no? Entonces, y que podíamos utilizarlos para que formaran parte de nuestro equipo de trabajo, pero pues, en ocasiones no los detectamos, ¿no? No se pueden detectar. En cuarto lugar vendría lo que es el clima laboral, donde el clima laboral sí, forzosamente en México tiene que ir cambiando. Ya no diría de a poco, ya tienen que cambiar un poquito más rápido, porque sí vemos, como les decía al principio de esta diapositiva, cambios muy significativos respecto de los nuevos trabajadores, ¿sí? O sea, sí vemos esta idea, estas actitudes muy marcadas. Y en último vendría la seguridad, la salud y seguridad laboral, ¿no? Que es pues, un elemento por ley y que de alguna otra manera, bueno, pues van a estar presentes en todo el tiempo de las empresas, ¿no?
Este, entonces esas serían las funciones básicas también. Tenemos 3 políticas y 5 funciones que se deberían de desarrollar sí o sí en la empresa. Y luego vendrían las subáreas de la Administración de Recursos Humanos. Y dentro de esas subáreas encontraríamos las siguientes, ¿no? Obviamente el reclutamiento y la selección, ¿no? Como elemento primario para hacer de una persona extraña, una persona conocida para la empresa y una persona importante para la empresa y una persona que le aporta su talento, su conocimiento y su experiencia en el desarrollo del puesto de trabajo. Por lo tanto, el área de reclutamiento y selección en una empresa es responsable de identificar, atraer y contratar a los mejores candidatos y aquí anexo que pueda pagar, ¿no? Porque todas las empresas quisiéramos a los mejores, ¿no? Pero no podemos siempre pagar a los mejores. Esto con la necesidad de cubrir las necesidades del personal de la organización. Dentro del reclutamiento y la selección, nosotros vamos a tener que, primero que nada, identificar las necesidades de personal, ¿no? Y esto se refiere a qué puestos quedan vacantes, qué puestos se van a aperturar, qué puestos van a cerrar por efecto de la nueva planeación de recursos humanos. Y a partir de aquí, bueno, pues nosotros tenemos que establecer cuáles serán los mecanismos para que lleguen a la empresa. Hay otras empresas que trabajan por temporada, que es, por ejemplo, muy ad hoc con la temporada navideña, y pues tienen que aperturar puestos, ¿no? Y aquí necesitamos hacerles saber que es solamente por una temporada y que, bueno, si las cosas salen bien, igual y se queden a trabajar con nosotros. Y bueno, pues cada área tiene sus requerimientos muy específicos y de esta manera, bueno, pues nosotros tenemos que, una vez que llegan a la empresa, evaluar al candidato. La evaluación del candidato en México es un poco corta y se hace solamente a través de su currículum o su solicitud de empleo, lo que bien podría no ser la mejor forma, pero así se ha acostumbrado durante los siglos de los siglos. Y posteriormente que vemos sus habilidades descritas en su currículum vitae o su solicitud de empleo, se realiza una entrevista y pruebas para evaluar realmente sus habilidades y ya sean los elementos que tienen que ver con la experiencia y la cultura de los candidatos o con algún elemento más específico, ¿no? Una vez que termine el reclutamiento, nosotros pasamos a una parte que se llama la inducción, ¿no? Y en esta parte de la inducción, que es muy necesaria, debemos aclararlo, es extremadamente necesaria para que el funcionamiento del nuevo trabajador sea el que esperamos, podamos, hacer la integración del nuevo empleado. Esto le facilita el proceso de incorporación y adaptación a la organización. Y recordemos que un trabajador nuevo va a tener un proceso de integración de por lo menos mínimo 3 meses. Y entonces aquí, cuando las empresas te dicen quiero resultados inmediatos, pues lo que te están diciendo es que no te van a integrar y que de ti depende que te mantengas o no en la empresa. Lo que normalmente sucede es que tú te vas porque no te integran. Y cada mes están solicitando personal, y cada mes están solicitando personal, y cada mes están solicitando personal, ¿no? Entonces, todavía es un mal de algunas empresas mexicanas que no haya procesos de integración plenamente establecidos. Luego vendría lo que es el desarrollo organizacional, ¿no? A donde aquí, bueno, pues el desarrollo organizacional tiene como objeto principal mejorar el rendimiento y la eficacia de la organización a través del desarrollo de sus empleados. El trabajador se debe desarrollar. Y seguramente han escuchado esta frase clicherosa, ¿no? De tú tienes que ser mejor de lo que fuiste ayer, ¿no? Y mejor de lo que serás mañana, ¿no? O sea, sí. O sea, sí es un cliché, pero sí es cierto. O sea, sí tienes que, como individuo, buscar el desarrollo continuo de tus habilidades, de tus percepciones, de tus análisis, de tus expresiones y del manejo de tus emociones. Obviamente eso es difícil, ¿no? No es algo que sea fácil, pero el desarrollo organizacional busca que ese proceso de desarrollo
sea algo que tú vayas incorporando, perdón, vayas incorporando a tu forma de vida y que llegue un punto en el que tú puedas manejar tus emociones, en el que puedas mejor manejar tus análisis, puedas manejar tus procesos de tiempo, ¿no? Esto con el fin de que a la empresa le beneficie. Una vez que desarrollas al personal, al mismo tiempo estás creando un ambiente de trabajo favorable, porque tu compañero de trabajo está en la misma sintonía estratégico de desarrollo organizacional y por lo tanto el clima, el ambiente de la empresa torna a ser el ideal, ¿no? Porque todavía en México tenemos el gran problema que creemos que las cosas que suceden en la empresa son personales y en la empresa no hay cosas personales, en la empresa hay cosas laborales o profesionales, pero nunca, 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 nunca ningún trabajador puede considerar que se le está llamando la atención de manera personal, se le está haciendo una retroalimentación personal, se le está cambiando de departamento por algo personal o se le está subiendo el sueldo por algo personal. No debería de suceder. Y entonces, cuando nosotros no tomamos nada personal y todo profesional, pues entonces el clima cambia, porque no tengo necesidad de criticar los calcetines de mi compañero o la falda corta de mi compañera, ¿no? Porque todo es trabajo. Y entonces les decía, por eso es necesario el desarrollo organizacional. Es una técnica que no es tan moderna, tendrá sus 30, 40 años, pero que sigue siendo efectiva para crear un clima y un desarrollo de todas las áreas funcionales en un mismo tiempo y en una misma dirección, lo que en teoría mejoraría la productividad. Y por lo tanto, bueno, pues siempre se apuesta a aplicar estas técnicas, esta técnica porque es como que la base para poder aplicar después otras técnicas más modernas y que también pues busquen exactamente lo mismo. Dentro del desarrollo organizacional encontramos la capacitación y el desarrollo, donde hay un diseño y ejecución de programas de formación para mejorar las habilidades y capacidades de los empleados, ¿no? De forma gradual.
Y en esta capacitación y desarrollo viene, pues, establecer qué habilidades debemos desarrollar de forma unificada para que esto se refleje en un ambiente colaborativo. En su segundo bloque, el desarrollo organizacional va a hablar del cambio y de la cultura organizacional. Entender el cambio, entender el proceso del cambio, entender los elementos del cambio, nos permiten generar un proceso de adaptación mucho más fácil. Eh, y de alguna u otra manera, entender el concepto, la filosofía del cambio, nos permite estar siempre listos para lo que vendrá. Y de alguna otra manera, pues que cualquier situación que esté fuera de lo cotidiano, nosotros la incorporemos como parte de la vida, refiriéndonos a la vida laboral, por supuesto, ¿no? Y luego viene la parte de la cultura organizacional, de la cual hemos hablado muchísimo en estos materias, perdón, y en estas sesiones, y por lo tanto, este, nosotros sabemos y conocemos la importancia de la cultura organizacional. Y en el tercer bloque vendría la comunicación interna, donde vamos a hacer la implementación de estrategias de comunicación efectiva para mantener a los empleados informados y comprometidos. Y yo siempre lo he dicho y en cada diapositiva lo digo, en México tenemos una carencia de comunicación asertiva. Y luego vendría la gestión de talento que identifica eh, y pues va a hacer lo posible por retener a los empleados claves para asegurar el flujo constante de talento, ¿no? Por supuesto, hay de talentos a talentos y los que son más talentosos, perdónenme la expresión, pues se tendrían que quedar. En nuestro tercer bloque, perdón, vendrían las compensaciones y los beneficios, ¿no? Donde vendrían las estrategias de compensación. Eh, si yo mejoro en mi empleo, pues debe haber un beneficio, ¿no? O sea, es lo natural, es lo normal, ¿no? Y pues de aquí debemos tener estrategias de compensación que sean lo suficientemente atractivas para que la persona pues se levante a las 5 de la mañana, se bañe a las 6 de la mañana, salga para rendir 8 horas de trabajo al máximo de su capacidad o por lo menos al máximo de las actividades que tiene que hacer ese día. Luego vendría la gestión de salarios, donde hay la determinación de las escalas salariales, revisiones salariales y bonificaciones. Luego los beneficios, ¿no? Donde habrá administración de beneficios como seguros médicos, vacaciones pagadas, jubilaciones, entre otros, ¿no? Que estos, pues, la Ley Federal del Trabajo los contempla. Y luego las comunicaciones de beneficios, ¿no? Donde vamos a informar a los empleados sobre los beneficios disponibles y responder sus consultas. Ah, fíjate, por ejemplo, para el departamento de ventas, vamos a tener una compensación por bono de productividad o bono de ventas, que consiste en esto, y se los explicas, pero no solamente les dices que va a haber, sino les dices cómo va a haber y bajo qué criterios se va a dar. Luego vendrían las funciones que desempeñan los directores de recursos humanos y estas funciones pues son muy similares a las de cualquier otro gerente de área, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la planificación, la dirección y la coordinación de actividades del personal y las relaciones laborales. También tendría que ver el reclutamiento y la selección de personal, ¿no? Donde normalmente aquí no se involucra mucho, pero sí debe estar al tanto de cuáles son las modificaciones a nuestros inventarios de personal, a nuestros análisis de personal y a nuestras correcciones para los puestos de trabajo. Aquí sí, en la tercera, que sería organizar los procedimientos de capacitación, promoción y transferencia y despidos del personal. Y en este me detengo porque aquí enseñamos lo ideal, no lo que a veces sucede, que no es lo correcto, donde el despido debe ser bajo criterios que estén avalados y amparados por la Ley Federal del Trabajo, porque si no, pues nos vamos a meter en una bronca. Y en el siguiente sería la planificación y establecimiento de las estructuras salariales y laborales, lo que les decía al principio, que para enero nosotros tenemos que ejecutar un nuevo salario. Continuando con esas funciones, planificar las negociaciones para evaluar el entorno de trabajo, entendiendo que, para enero nosotros tenemos que ejecutar un nuevo salario. Continuando con esas funciones, planificar las negociaciones para evaluar el entorno de trabajo, entendiendo que,
Se cuenta con un ambiente en el cual, bueno, pues tenemos que mejorar, llevar a cabo la administración de personal y de trámites como contratos, nóminas y otros, ¿no? Que aquí, bueno, tienen implicaciones con el SAT, tienen implicaciones con la Ley Federal de Trabajo, tienen implicaciones con el Seguro Social, ¿no? Y ahí no hay que meterse o no hay que meterse en problemas. Y luego de manera conjunta con el equipo gerencial establecer los objetivos estratégicos, los planes de desarrollo y prioridades y dirigir y supervisar su entrega, ¿no? Todo lo que tiene que ver con elementos de estrategia que son muy necesarios y que van a estar presentes en la empresa. También debe reportar y acompañar a la dirección general, o sea, al director general, en el diseño de estrategias para la consecución de metas económicas y crecimiento. ¿Qué puestos son claves? ¿Qué puestos necesitamos conservar? ¿Qué áreas necesitamos conservar? ¿A qué áreas se les van a asignar mejores salarios? Porque en la empresa, a lo mejor ustedes no lo saben, pero hay empresas que tienen mejores salarios que otros, ¿no? Y no vamos a ahondar de cuáles, pero sí existe. Recomendar e implementar iniciativas de recursos humanos alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa, que esto sería algo que el gerente de recursos humanos va a tener que explicar en una junta al director general, también como parte de su productividad, y asegurar el cumplimiento de la regulación laboral vigente, ¿no? Y aquí debería ser mexicana. También hay que administrar los procesos de evaluación del desempeño, planes de sucesión, planes de desarrollo y políticas de definición de objetivos. También hay que difundir campañas sobre éticas, estas muy importantes, estas de acoso o las de bullying, ¿no? Que no pueden estar ya en las empresas, que deben estar prohibidísimas, porque hoy se persigue muy fuertemente este asunto y aparte la empresa queda muy mal parada. También desarrollar, coordinar e implementar políticas de compensaciones y beneficios, que ya lo hemos hablado, ¿no? Y estas serían básicamente las funciones que tendría que desarrollar cualquier gerente de cualquier departamento, independientemente de que sea de recursos humanos. Por su atención, mil gracias y espero que el conocimiento vertido en estas diapositivas les haya gustado, les haya llamado la atención y sobre todo les aporte algo tanto a su vida personal como a su vida laboral. Y sin más que agregar, muchas gracias.